El amor es el mandamiento más grande que todos debemos de cumplir. Es uno de los primeros mandamientos y por lo que me veo y por lo que estoy viendo, ni eso hemos conocido ni comprendido hasta el momento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con tu mente y tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si no tienes amor para ti, ¿de dónde darás amor a tu prójimo? Hagamos conciencia. En este momento en el que estamos viviendo, veamos nuestras acciones, escuchemos nuestras palabras. Y corrijamos todo lo que tengamos que corregir. Y dice el versículo 51 del capítulo 1 y dice así: y le digo, de cierto os digo, de que aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aprendamos. Porque si nosotros aprendemos a amarnos, a criticarnos, a ver todas estas malas acciones que nosotros hacemos, estaremos en el camino de corregir nuestra vida y poder ayudar a nuestros semejantes. Porque es necesario llenar nuestra cabeza de luz y el corazón de amor. Porque así como ves el fondo de este video, tenemos que reconocer la luz, porque nosotros, aún siendo la luz, no la conocemos. Porque nosotros, aún siendo imagen de Dios y el templo del Dios vivo, aún no conocemos a Dios. Qué tristeza más grande la que el hombre tiene, viviendo en un mundo de luz, mas él no conoce la luz. Viviendo en un mundo de amor, de grandes manifestaciones, y nosotros vivimos el odio, el rencor, la hipocresía, la crítica, las gulas, las ambiciones, las codicias. En ese mundo nos estamos desenvolviendo nosotros y cargando una Biblia aún bajo el brazo. Es una tristeza grande que da cuando nosotros nos damos cuenta lo que estamos viviendo y de lo que nos estamos perdiendo. Y dice el versículo 1 del capítulo 2 de Juan, que dice así: al tercer día, dice, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dice, Jesús le dijo:
¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esto lo dice del versículo 1 al 4. Y su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, y conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestrásela. Y se la llevaron. Y cuando el maestrásela probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabía, los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino y hasta ahora. Esto lo dice el versículo 9 al 11. Y nos vamos dando cuenta las grandes facultades que Jesús hacía para dar señales de que en él estaba Dios y Dios con él y él con Dios. Y después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados. Versículo 14 del capítulo 2 de Juan. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Esto lo dice el versículo 15. Solo imagínense todo lo que él descubrió. Está hablando de su cuerpo, todo lo que había allí: chiviadores, mercaderes, ladrones, de todo. Y miren, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Versículo 16. Animémonos nosotros y hagamos eso. Saquemos este montón de mercaderes en el cual se encuentran en nuestro cuerpo, donde se encuentran la avaricia, la codicia, la pereza, la gula, el orgullo, la vanidad. Saquemos de nosotros ese montón de mercaderes que está en cada uno de nosotros. Y entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito
el celo de su casa me consume. El celo de su casa me consume. Nosotros tenemos que ver toda la maldad que hay dentro de nosotros y sacarla para convertir este cuerpo en un auténtico santuario de Dios. Porque de lo contrario estaríamos perdiendo el tiempo miserablemente. Y respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba hablando de su cuerpo, porque de los mercaderes estaba hablando de todos sus pecados. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 20. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pero la gente, igual que ahora, no entendía. Por eso estamos en esta situación, haciendo adulterio a diestra y siniestra en los negocios, engañando a medio mundo y haciéndonos ricos a costa de los demás. Todo eso tenemos que verlo en cada uno de nosotros y ir corrigiendo todo lo que estamos haciendo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Versículo 22. Estando en Jerusalén, en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Óiganlo bien, no se confiaba de todos porque sabía que aún en ellos estaba la maldad. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y dice así el versículo 26 del 23 al 25, que es el último versículo del capítulo 2 de Juan. Y así es como se expresa y así es como nos enseña cómo nosotros debemos de corregirnos y cómo nosotros tenemos que andar. Tenemos que ver nuestras propias debilidades, tenemos que ver nuestros propios defectos, tenemos que ser autocríticos y no criticar a nadie. Antes de criticar al vecino, antes de eso, veamos nuestros propios errores. Feliz noche y que el Dios vivo siempre esté con nosotros.